Muy buenas y bienvenidos a Astronomies una vez más. Después de un parón para las vacaciones, para desconectar y cargar pilas, que siempre es necesario, vuelvo a comenzar con los vídeos y lo hago con algo que tenía pendiente y muchas ganas de hacer, y es una serie sobre Nina, cómo aprender a controlar y a dominar Nina, esa aplicación que nos permite automatizar nuestras sesiones de astrofotografía para que todo vaya fluido y funcione perfectamente durante la noche. Así que voy a hacer una serie de vídeos en el que vamos a ir hablando de todos los aspectos que tiene Nina para llegar a dominarlo y que nuestras sesiones de astrofotografía sean mucho más sencillas. Estás en Astronomies y comenzamos. Bien, pues antes de entrar en materia vamos a ver un poquito qué es Nina. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, por ir entrando en materia, ¿de acuerdo? Nina es una aplicación gratuita, totalmente gratuita, que podemos descargar desde internet e instalar en nuestro ordenador, y nos va a permitir controlar nuestro equipo de astrofotografía, desde la montura, las cámaras, el guiado, todos esos aspectos que a veces son un poquito complicados de llevar. Bueno, pues lo podemos unificar todo en Nina y hacerlo todo desde Nina. ¿Por qué Nina? ¿Por qué utilizar Nina? Bueno, pues porque Nina ofrece una infinidad de ventajas y de propiedades que tiene, que nos va a hacer todo mucho más fácil. Seguramente ya habéis visto muchos de vosotros, yo también utilizo el ASIAIR Plus, ¿vale? Tenéis vídeos en mi canal, os dejaré enlaces en la descripción para que veáis cómo trabajo yo con el ASIAIR Plus, pero también me gusta mucho Nina porque Nina es más flexible, nos permite cosas que el ASIAIR Plus no nos permite, ¿de acuerdo? Entonces, Nina es bastante más complejo, de ahí que vayamos a hacer una serie de vídeos y no uno solo, porque sería verdaderamente largo desde el punto de vista en el que yo quiero hacer el curso de Nina, que es para entrar en todos los detalles de sus apartados, ¿de acuerdo? Entonces, visto esto, tenemos que tener en cuenta que Nina solo funciona en Windows, ¿de acuerdo? No funciona con Mac. Yo tengo Mac y también tengo un ordenador con Windows, que es el que utilizo para hacer mis sesiones de astrofotografía con Nina. ¿Qué es importante tener en Nina? Pues tener un PC pequeñito, un PC portátil, un mini PC que para instalar sobre nuestro ordenador, que será el que utilicemos desde una conexión remota, que es como lo hago yo, para controlar nuestro equipo. Este mini PC tiene que estar configurado para funcionar bien. En la descripción ya hice hace unos meses, un vídeo de cómo configurar un mini PC para hacer astrofotografía con Windows, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de explicarlo una vez más aquí, que sería duplicar contenido, lo que hago es os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que podáis ir allí y tener todo configurado antes de comenzar a trabajar con Nina. Pero básicamente, pues eso, tener Windows instalado, y yo aconsejo tenerlo actualizado, y tener todos los drivers que necesitamos para poder controlar nuestro equipo. Los drivers ASCOM, los drivers, yo por ejemplo que utilizo cámaras de ZWO, pues los drivers de esas cámaras, los drivers de mi montura. Yo utilizo una EQ6 Pro antigua que tengo modificada yo, y entonces necesito instalar todo el EQMod para que Nina se pueda conectar con la montura, ¿de acuerdo? Todo eso lo explico en ese vídeo, y es un consejo que sí que es tener siempre todo bien actualizado para que cuando vayamos a hacer la sesión no nos encontremos con que algo pues está funcionando mal, ¿vale? Entonces, visto esto inicialmente, vamos a ir a Nina y vamos a empezar a ver desde el principio. Vamos a empezar a entrar en materia y vamos a ir subiendo la intensidad de los vídeos, ¿de acuerdo? Vamos al ordenador. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador, y lo primero que quería enseñaros pues es la página desde la que podemos descargarnos Nina, ¿vale? ¿Y por qué quería hacer esto? Pues para que veáis un poquito que tenemos dos versiones, ¿de acuerdo? Tenemos dos versiones, y vamos a la página, no os preocupéis por los enlaces, que yo os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Pero una vez dentro de la página de Nina, venimos a la pestaña de Download, ¿vale? Que está aquí, y si pinchamos aquí, vemos que tenemos dos versiones. Una versión que el número irá cambiando, no tiene por qué ser esta cuando vosotros entréis aquí, ¿de acuerdo?
y una versión estable que se llama, ¿por qué digo estable? Porque después tenemos las versiones beta. Las versiones beta son esas en las que van añadiendo mejoras y están en fase de prueba. Entonces, a veces pueden dar algún pequeño fallo que nos haga que la sesión de astrofotografía pues tenga algún pequeño problemilla. Yo es por eso que alguna vez las he utilizado y tengo que decir que pocas veces me he encontrado con un problema, pero siempre aconsejaré pues la versión estable para que la sesión de la noche no tenga ningún fallo y que todo vaya de manera fluida, ¿de acuerdo? Entonces nos descargamos la versión de Nina y la instalamos, como ya hemos visto en ese vídeo de cómo configurar tu mini PC, ¿vale? Y otra cosa importante que quería que vieseis de la página de Nina es que hay un apartado en el que tenemos la documentación, ¿de acuerdo? Desde la que podemos descargarnos el manual completo de Nina, ¿vale? Pero lo principal que quiero que veamos de aquí pues es qué necesitamos para los requisitos del sistema, porque evidentemente está basado en Windows, pero tiene unos requisitos mínimos, ¿vale? Para poder funcionar. Y los mínimos están aquí en el punto 1.2, en el que te dice que necesitas, pues eso, espera, que está en el 1.1 me parece a mí. Bajamos, sí. Vale, voy a subir. Vale, aquí lo tenemos, efectivamente, es el 1.2, ¿de acuerdo? En el que necesitaremos un dual core de 64 mínimo, 3 GB de memoria RAM también como mínimo, y después necesitaremos partir de Windows 10, 64 bits o posterior, es decir, con sistemas de Windows anteriores no va a funcionar, y un mínimo de espacio de 500 megas en el disco, ¿de acuerdo? De espacio libre en el disco. Aunque ellos te aconsejan tener más, pero el mínimo es este. Después tenemos lo que ya hemos dicho anteriormente. ¿Qué necesitamos para que funcione todo bien? Pues la plataforma ASCOM, que es con la que se va a comunicar con nuestra cámara, con nuestra montura, con los diferentes accesorios que vayamos conectando. Va a utilizar la plataforma ASCOM para conectarse, para hacer el guiado PHD2 Guiding o el MetaGuide, ¿vale? Aquí podéis elegir vosotros. Para hacer el sistema de Plate Solve, el de saber si está en la zona en la que tiene que estar, hacer un mapeado de la zona y decir, ahora estoy donde tú me has dicho que esté para hacer la fotografía, hasta cualquiera de estos. Esto lo iremos viendo después a medida que vamos, porque al tema del Plate Solve dedicaremos un vídeo en concreto, porque es algo un poquito más complejo y lo veremos más en profundidad. Pero lo que quiero que veáis de aquí es que en este manual ellos te aconsejan lo que tienes que tener instalado para que todo funcione perfectamente, ¿de acuerdo? Y sin ningún problema. Como veis aquí el Cartes Ducel, el de Sky, bueno, pues los diferentes planetarios que podemos tener. Y después, pues importante, los drivers nativos del sistema o del equipo que estéis utilizando. Yo utilizo ZWO, SVBony. Lo que vosotros estéis utilizando, vuestra cámara, pues aquí además os dan enlaces directos para ir y descargarlo, ¿de acuerdo? Y todo eso tenerlo instalado en vuestro equipo. Vale, pues visto esto, ya hemos descargado, hemos instalado nuestro Nina en el ordenador y vamos a entrar dentro y vamos a verlo, ¿vale? Vamos a empezar a ver la configuración, la interfaz de Nina. Vamos a ello. Bueno, pues como ya hemos dicho, una vez que tenemos instalado Nina y lo abrimos por primera vez, nos encontraremos con una pestaña bastante similar a esta. Pensad que puede diferir porque tengáis otra versión más actual, anterior. Podemos tener otra versión diferente, pero la base de las pestañas que tenemos y de lo que podemos hacer es prácticamente la misma. Hay pequeños cambios, pero lo que yo voy a explicar más o menos funciona igual, ¿vale? A la izquierda tenemos una línea vertical con iconos y a la derecha tenemos otra, ¿vale? En la de la derecha, esta parte es la zona de trabajo que vamos a tener con Nina, ¿de acuerdo? Y va a ir cambiando en función del elemento de la parte izquierda que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, ahora aquí tengo el equipamiento y aquí lo que tengo pues es todo el equipo que yo podría conectar. Esto formará parte del siguiente vídeo, del vídeo 2, en el que veremos cómo conectar todo y las configuraciones que podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo, primera pestaña, el equipo. El Atlas celeste, ¿vale? Pues es este en el que yo puedo buscar un objeto y me aparecerá aquí. Veis que la pestaña, la zona de trabajo, en función del
de lo que yo quiera hacer, pues me cambia, ¿de acuerdo? Primero el equipo para conectar, segundo un atlas celeste, el tercero es una pestaña de encuadre en el que yo pues planifico el encuadre de mi objeto teniendo en cuenta que ya le he metido la cámara, lo veremos en el siguiente vídeo, los parámetros, ¿vale? Y todo esto también, cada apartado de estos lo iremos viendo en profundidad a lo largo de la serie de vídeos que haremos, ¿vale? Entonces, un asistente de encuadre, ¿vale? Un asistente de flash. Ya creo que hice un vídeo en el canal sobre cómo hacer los flash en Nina de una manera precisa, pero volveremos a verlo en esta serie porque formará parte de un vídeo. El secuenciador, que para mí es la magia de Nina, porque me permite crear secuencias desde básicas hasta muy avanzadas, dependiendo de lo que yo quiera, pero me permite hacer cualquier cosa con la secuencia, ¿de acuerdo? Después tenemos las opciones, que ahora la veremos, porque es importante este tema de las opciones, porque es donde configuramos muchos parámetros. Lo vamos a ver ahora esto en este vídeo. Y los plugins. Los plugins pues son pequeñas aplicaciones que la gente va creando y le va añadiendo a Nina y son muy útiles porque yo lo entiendo como pequeñas mejoras, ¿vale? Nina ya hace todo eso, pero por ejemplo para el alineado pues yo tengo instalado este plugin que funciona muy bien y me ayuda mucho a hacer la alineación polar con el asistente que tiene ya Nina, ¿de acuerdo? Entonces, de los plugins también hablaremos en su capítulo, ¿vale? Pero de momento que sepáis, pues que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez vista estas pestañas y que cada pestaña nos da un espacio de trabajo diferente, el que quiero que veamos también hoy es precisamente el de opciones. Dentro de opciones, que son las típicas ruedecitas estas que tenemos, pues lo que podemos es configurar nuestro sistema dentro de Nina. Vale, cuando yo entro en opciones tengo varias pestañas aquí, ¿veis? Se me abre como un submenú en el que tengo general, equipamiento, autofoco, la cúpula, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Vale, en principio, vamos al primero. En general, pues yo lo que tengo es información general, ¿de acuerdo? Directorio en el que todo esto, cómo instalar esto, los asistentes del Sky Survey y todo esto, lo veremos en un vídeo más en concreto, pero que sepáis, cuando lo veamos, que sepáis dónde está, ¿de acuerdo? Este es el perfil por defecto que tengo creado. Aquí podemos elegir básicamente en general, pues eso, los colores que yo tengo el verde, pero podemos cambiar los colores de la interfaz, el modo, si lo queremos en modo oscuro, en modo luz, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí tenéis básicamente el diseño de la letra, los colores, lo que queremos cómo queremos ver nuestro espacio de trabajo. En cuanto a astrometría, pues aquí nos da la posición geográfica en la que yo estoy posicionado. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando hagamos el asistente de framing para buscar objetos en el cielo, como en todo atlas celeste, necesitamos partir del punto geográfico en el que nos encontramos. Entonces aquí podemos añadir el punto geográfico en el que nos encontramos para que él, a partir de esta información, hace todos esos cálculos, ¿de acuerdo? Este es muy importante aquí dentro. Aquí podemos elegir también el idioma, como veis, ¿vale? Yo lo tengo en español, podéis poner el que vosotros prefiráis. Y en ajustes avanzados, bueno, pues tenemos aquí el origen de la actualización, tenemos los logs. Bueno, esto en verdad, si no lo tocáis no pasa nada, porque no da nada, ¿veis? Está la versión que tengamos, la beta, la liberada, que es la estable, que lo hemos hablado antes, que es la que estoy utilizando, ¿vale? El origen de la actualización, en base a la que quiero que actualice. Y nada, los logs, que es esos archivos que va guardando a medida que va haciendo procesos, ¿vale? Esto en general, acordaos, de general importante, bueno, pues el color, que ponéis el que os guste a vosotros, y la información de mi posición geográfica y la altitud en la que estamos, bueno, la información para que lo tenga en cuenta. El equipo. Aquí entramos ya un poquito en detalles, ¿vale? Cuando yo conecto la cámara, pues ya me saca un montón de información, lo veremos en el siguiente apartado, pero básicamente el tamaño del píxel, el bit depth, la profundidad que tiene, ¿vale? Todo esto lo va a coger el solo de la cámara que le conectemos, ¿vale?
Y en ajustes avanzados, el habilitar el escalado de bits, yo lo tengo en OM, el bulb es el nativo, ¿vale? Porque el bulb en este caso, al ser una cámara astrofotográfica, pues no hace falta, ¿de acuerdo? Tiempo de espera de la cámara, todos estos parámetros de ASCOM, ¿vale? Los tenemos que tener aquí y aparecen, podemos modificar el tiempo de espera de la cámara, podemos modificar, pero yo os aconsejo que lo dejéis como está, ¿vale? El telescopio, si queréis cambiar el nombre del telescopio, aquí podéis. Ahora mismo tengo montado mi TS420, ¿veis? Yo le tengo aquí metido el nombre y, muy importante, meterle la longitud focal de vuestro telescopio, porque una vez más, cuando haga el plate solve o hagamos el asistente de framing para hacer un asistente de encuadrado de nuestro objeto, él va a tener en cuenta la cámara con su tamaño de píxel, va a tener en cuenta la longitud focal para crearnos ese cuadrito que veremos, ¿vale? Y si lo tenemos mal, pues no coincidirá, ¿no? Lo hará, pero después no coincidirá con lo que consigamos sacar, ¿de acuerdo? La montura, pues lo mismo, tiempo de espera de la montura, 10 segundos, más que de sobra. Sincronización, el prompt, todo esto no lo toquéis, que se sincronice a las coordenadas que ya hemos visto en el punto primero, ¿vale? Las coordenadas que le hemos puesto, entonces la montura sabe en qué posición está. Sincronización de la hora también, coge la hora del ordenador y sabe en qué lugar y a qué hora del día está posicionada para saber si un objeto puede llegar a él o no puede llegar a él, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el API del OpenWeather. Esto lo veremos también más adelante cuando lleguemos al punto de la meteorología, pero no le encuentro mucha utilidad, en verdad no le he encontrado ninguna utilidad. Vale, la rueda portafiltros, muy importante es las posiciones. Yo tengo una de 7, ¿vale? Entonces yo aquí puedo desde eliminar uno a entrar, ¿vale? Y seleccionarlo, ¿de acuerdo? Y es lo que tenemos que hacer aquí, es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Puedo cambiar el nombre, ¿veis? Si pincho 2 veces, le puedo poner el nombre que yo quiera. Yo le tengo puesto estos nombres, LRGB, SHO, que son los que tengo instalados, pero vosotros podéis poner nombres más largos, más cortos. El tema es que vosotros sepáis que en cada posición hay un filtro y cuál es el que está en esa posición, para después decirle a Nina, vea esa posición que tengo ese filtro, ¿vale? Vale. Desactivar el guiado durante el cambio de filtros, pues yo lo tengo en off, porque como ya el cambio de filtros es automático y después hace un enfoque, pues está bastante controlado ese tema. El planetario, ¿cuál utilizo yo? Yo tengo el Stellarium instalado, ¿vale? Y es del que coge la información, le das el anfitrión en localhost y todo esto. Con instalar el Stellarium y tenerlo aquí, es más que suficiente. Ya hemos hablado de lo que había que instalar en el vídeo ese. Y el ASCOM, ¿vale? El ASCOM, toda esta información la tiene ya. Esto no hay que metérselo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo instalo esas aplicaciones, esos programas, pues ya de ahí él extrae esa información, ¿vale? Venga, en cuanto al autoenfoque, ¿vale? El autoenfoque es bastante importante, es un tema muy importante, porque si no la fotografía nos quedaría mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos utilizar aquí? Cuando hagamos enfoques, ahora estamos viendo un poquito así de forma general, pero cuando hagamos el enfoque, pues lo veremos más en profundidad, ¿de acuerdo? Solo quiero que veáis un poquito lo que es dónde se configuran todas estas cosas. Usar la compensación de la rueda de filtros. On. ¿Esto qué es? Esto es que yo tengo la compensación aquí hecha, lo veremos cuando hagamos el enfoque, os explicaré qué es y así podréis ver de dónde han salido estos números para la compensación. De inicio, si no tenéis hecha la compensación, lo dejáis en off y eso, la compensación del enfoque, no la va a tener en cuenta, no la va a hacer, ¿de acuerdo? La compensación. Vale. Pasos de compensación inicial en el autoenfoque. 5. ¿Qué significa esto? Pues que va a moverse 5 pasos entre un punto de enfoque y otro, ¿de acuerdo? El método de enfoque que queréis utilizar, yo el experimental pues lo dejo a un lado y utilizo el de HFR, el de toda la vida. Y el tipo de curva que queréis conseguir. Aquí hay quien pone el de tendencia y parabólico. Yo personalmente me gusta el de parabólico. Número de intentos por cada punto, 2, antes de que te dé un fallo, ¿vale? 2, después volver a intentarlo. Usar estrellas más brillantes, bueno, eso
todos estos parámetros los podéis dejar como están porque en verdad no nos va a afectar mucho. Y el umbral de enfoque, que es este, yo lo tengo en 0.7. Este es un parámetro que tenemos que ir moviéndolo un poquito. Hay quien lo tiene en 0.6, 0.8. A mí en 0.7 me funciona bastante bien. Podéis jugar un poquito con él si queréis afinar el enfoque, porque al final cada equipo es diferente y cada sesión de enfoque pues es diferente. Y es donde tenemos que jugar un poquito con él para conseguirlo, ¿de acuerdo? El paso este, el de 5, era el inicial, ¿de acuerdo? Pero después se va a mover 20 pasos entre punto de enfoque y punto de enfoque, ¿vale? Estos son los pasos de compensación al iniciar, que no tiene nada que ver con esto que he dicho antes, porque este es el punto en el que los pasos, me va a hacer una foto, se va a mover 20 pasos en un sentido, va a hacer otra foto, va a medir la estrella, y así es como va haciendo el enfoque. Lo veremos en detalle cuando hagamos los enfoques. Tiempo de exposición para el autoenfoque, bueno, pues yo lo tengo en 15 segundos, porque, ¿veis? Por ejemplo, tiempo de exposición ahora está en 15 segundos. Yo lo tengo en 15 segundos para los filtros de color normales y en 20-30 para los de banda estrecha, porque capturan bastante menos luz. Dependiendo del cielo que tengáis y de la zona en la que estéis, este es un parámetro que tenéis que configurar. Hay quien con 5 segundos tiene suficiente. Bueno, yo he encontrado que este parámetro me funciona bien en 15 segundos, me captura. La idea es que capture suficientes estrellas para poder detectarlas, medirlas, entre una toma y otra. De esa manera puede hacer la curva de enfoque, ¿de acuerdo? Una vez más, deshabilitar el guiado mientras lo hace, pues no, porque quiero que continúe guiando, ya que estoy haciendo 15-20 segundos de enfoque. Tiempo de espera del enfocador, no hace falta que espere. Capturas por punto, 1, ¿de acuerdo? Y el ratio de la imagen, pues 1. Y después el backlash de mi enfocador, que lo tengo aquí puesto en 90. Lo he medido y es 90. Para medir el backlash simplemente sacamos una foto. Si queréis ya haremos un vídeo. Si queréis hacer un vídeo sobre cómo calcular el backlash de un enfocador, pues dejádmelo en los comentarios y lo sacaré más adelante, ¿vale? Pero es interesante porque lo que hacemos es, como los enfocadores son un sistema dentado, ¿de acuerdo? Pues no pueden ser tan precisos, necesitan una pequeña holgura, y es ese impasse, la cantidad de pasos que necesita para volver a empujar desde que va en un sentido hasta que vuelve en el otro sentido. Ese es el backlash. Yo lo tengo medido y me sale con mi enfocador a 90. Este parámetro no lo podéis copiar porque vuestro enfocador puede que tenga 70, 120, cada enfocador es diferente, tenéis que medirlo, ¿vale? Ya os digo, si queréis un vídeo sobre esto, dejádmelo en los comentarios. Y después, aquí abajo tenemos la información, pues eso del enfoque, ¿vale? Con cada uno de los filtros, porque es importante saber que cuando utilizamos una cámara monocromo, si utilizáis una OSC sin filtro no hay problema, si utilizáis filtro tenéis que venir también a hacer esto, es que cuando cambiamos de filtro, pues necesitamos volver a enfocar, porque hay unas pequeñas diferencias y precisamente la compensación del enfocador lo que hace es, yo he medido la diferencia en pasos, ¿veis? -1, 5, 18 que hay entre un filtro enfocado y otro filtro, el punto de enfoque que tiene. Y esta es la diferencia de pasos. De esa manera, ¿qué es lo que hago? Pues optimizo mucho el tiempo de enfoque, ¿de acuerdo? El tiempo que pierdo en una sesión fotográfica en hacer el enfoque. ¿Por qué? Porque cuando estoy con el filtro de luminancia, ¿veis? Estoy en 0 y es el filtro que tiene para hacer el enfoque. Cada vez que tenga que hacer un autoenfoque va a venir al 0. Si yo desactivo esto de aquí, como hemos dicho antes, utilizar la compensación, ¿veis? Eso desaparece y no tendrá en cuenta la compensación. Simplemente con cada cambio de filtro hará un enfoque. De esta manera yo enfoco con mi filtro de luminancia y tengo activo como filtro. Cuando cambie al verde, por ejemplo, me aumentará 5 pasos el punto de enfoque. Porque yo ya lo he medido, ya hemos hecho, Nina lo ha hecho por mí, os enseñaré cómo hacerlo, y ya me ha hecho este cálculo y se pasa directamente aquí, no tengo que volver a hacer el enfoque y bueno, pues eso es tiempo que gano efectivo, que al final de la noche parece poco, pero es mucho, ¿de acuerdo? Y os dejaré el enlace al vídeo que tengo sobre este tema pues en la descripción, ¿de acuerdo? Es muy interesante y se gana mucho tiempo en una sesión. Vale, pues ahora que ya tenemos visto un poquito lo que es el autoenfoque, ¿de acuerdo? Cómo configurar el autoenfoque, tendríamos el de cúpula,
Yo no tengo cúpula, pero aquí pues meteríamos los diferentes parámetros en caso de tener esa cúpula y trabajaríamos igual desde aquí. Configuraríamos esos parámetros que al final la configuración, como hemos dicho, es lo que Nina necesita para después trabajar con esos parámetros. Venimos a captura, ¿vale? Y en captura se abre una pestaña un poquito más grande, ¿vale? Aquí lo que le decimos es el formato de ajuste de archivo, el formato que queremos que guarde, ¿vale? Feeds, TIFF, EXIF. Yo trabajo con el EXIF, es el que más información me da con una cámara astrofotografiada, ¿de acuerdo? Sin compresión, sin nada. Importante, ¿dónde queremos que se guarde ese archivo? ¿Vale? Aquí, en esta primera línea que estáis viendo, yo a la derecha tengo una pestañita que si pincho en ella, está verde de 3 puntos, bueno, pues yo elijo en qué carpeta de mi ordenador o de mi disco duro externo, etcétera, quiero que se guarde las fotografías que vaya haciendo, ¿vale? Configurarlo bien porque después tenemos tantas fotografías, que a mí ya me ha pasado, que buscarlas a mano es un poquito complicado. Aquí, ¿qué información quiero que se le incluya? Y esta ventana de aquí, que parece tan grande y complicada, es sencilla, ¿vale? Lo que queremos la información que queremos que aparezca en este archivo EXIF, para que después cuando la procesamos y hacemos los apilados, todo eso que hemos visto en PixInsight, por ejemplo, pues es información que tenemos. Aquí podemos meter fecha y formato de hora, la cámara, el binning en cuanto a la cámara. El binning, yo utilizo esta cámara en binning 1 y en 2, por lo tanto, si os fijáis, veis data, el tipo de filtro, la temperatura del sensor, el tiempo de exposición, el número de imagen, binning, veis, aquí aparece. Si yo voy pinchando en ellos, me los va añadiendo o los puedo ir quitando de aquí, ¿vale? El tema es que podemos decirle qué información queremos que incruste en eso. ¿Por qué el tiempo de exposición? Porque cuando hacemos el apilado tienen que coincidir, los dark tienen que coincidir con ese tiempo de exposición, la temperatura, todo eso es información muy muy útil después, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una vista previa, veis, me diría el nombre de la secuencia, el que yo lo haya puesto, el tipo de foto que es, un light, un dark, eso es muy importante, la fecha, tipo de filtro, ¿veis? El tiempo de exposición, la temperatura, ¿lo veis? Menos 15, 10.21 segundos, es un ejemplo esto lo que me pone aquí, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que toda esta pestaña vale para eso. Y ahora ya nos vamos a la derecha, donde configuramos, por ejemplo, algo importante pero delicado, que es el cambio de meridiano. ¿Cuántos minutos antes o después del meridiano queremos que deje de trabajar, ¿vale? O que deje de funcionar, para que no llegue a ese límite en el que la montura pueda tocar nuestro telescopio pueda tocar con la montura? Pues todo esto lo configuramos aquí, ¿veis? Minutos tras el paso de meridiano 10, ¿vale? Aquí podemos usar el lado de la columna del telescopio o no, eso ya es una cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Recentrar después del cambio de meridiano, yo lo tengo en on. ¿Qué es esto? Pues que cuando cambia de meridiano vuelve a hacer otro plate sol, que lo veremos en su vídeo, para volver a centrar el objeto dentro del encuadre que yo le tenía pedido. De esa manera, cuando yo quiera apilar, están girados, pero los objetos están centrados, ¿vale? El tiempo de ajuste, 30 segundos, ¿vale? El tiempo de pausa que queréis que esté después, antes del meridiano o después, ¿de acuerdo? Enfoque automático después del cambio de meridiano no lo tengo puesto, lo podríais hacer, yo no lo tengo puesto porque lo tengo configurado de otra manera. Cuando veamos las secuencias lo veréis, ¿vale? Rodar la imagen después del cambio de meridiano, pues en principio no es necesario porque PixInsight ya invierte todas esas imágenes. Pero si tuviésemos un rotador de campo y queremos que coincida siempre, pues le decimos que sí y lo que hará será girar, ¿de acuerdo? Opciones de la imagen, anotar la imagen, es decir, meter la información, ¿de acuerdo? De bayerizar, no, esta es una cámara monocromo. Todo esto estirado, todo esto yo lo tengo en off, ¿vale? Y el detector de estrellas, ¿quién queremos que detecte las estrellas, ¿vale? Yo le tengo Nina, Hocus Focus es un plugin, veremos los plugins, ¿vale? Yo le tengo que lo haga todo con Nina, estoy probando el Hocus Focus y aún no termino de verle la ventaja. ¿Veis que tengo el Hocus Focus? ¿Para qué lo hace esto? Esto lo hace a la hora de detectar estrellas, medirlas para hacer nuestro autoenfoque como en un instante, ¿vale? Yo le digo que esto me lo haga todo Nina, con los parámetros de Nina sin utilización de plugins, ¿vale? Y en parámetros avanzados yo no toco nada, lo dejo tal cual está, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final sensibilidad de la estrella, pues lo dejo en normal, ni alto ni bajo, ¿veis?
pues lo dejo todo un poquito como está, ¿de acuerdo? No le doy en normal todo, la reducción del ruido, bueno, todo esto, como yo después lo trabajo en el procesado, ya lo hago yo, ¿vale? Entonces, anotar todo sí, para que yo sepa qué es lo que se ha ido haciendo. Y la secuencia, pues eso, carpeta predeterminada para la secuencia. Una vez más, aquí podemos meter la carpeta de dónde están nuestras secuencias, ¿vale? Es lo mismo que cuando le decíamos dónde guardar los archivos, dónde se va a guardar la secuencia, ¿vale? Carpeta de plantillas de secuencia. Cuando hablemos de secuencia, veremos todo esto, ¿de acuerdo? Y plantillas para secuencias heredadas, todo esto tiene que ver con las secuencias. Ya veremos cómo se guardan y en qué carpeta y demás, ¿de acuerdo? Carpeta de objeto del secuenciador, vale. Todo esto, colapsar y desactivar el secuenciador, lo dejamos en off. Y aquí el diseño, pues podemos desde restablecer el inicial, guardar el diseño que hemos creado un diseño, una composición de nuestro espacio de trabajo, aquí lo podemos guardar o podemos cargar uno, ¿de acuerdo? Eso aquí en cuanto a diseño. Y ya solo nos quedaría la pestaña de astrometría. La astrometría es muy importante porque sin ella, cuando hacemos una foto, lo que hace es como un mapa celeste que le descargamos y le instalamos. Yo tengo el ASTAP, lo veremos en detalle cuando hablemos del asistente de encuadre, veremos qué es esto de la astrometría, pero básicamente es eso, le damos una información del mapa celeste de manera que cuando Nina haga una foto con la cámara, compara ese mapa celeste y lo que hace es pues precisamente saber a qué punto del cielo está enfocando. De esa manera puede centrar el objeto porque dice, no, el objeto está 5 grados más a la izquierda, pues se mueve, vuelve a hacer otra foto, vuelve a medir, hasta que el objeto está centrado dentro de las tolerancias que nosotros le hayamos marcado, ¿de acuerdo? Entonces la astrometría es importante por eso, ¿vale? Y yo utilizo ASTAP. Ya os enseñaré, ya hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Pero como dato importante simplemente es el tiempo de exposición 15 segundos con el filtro de luminancia. Esto es a la hora de hacer un framing, un encuadre, ¿vale? Va a ir allí y va a utilizar estos parámetros. No tiene nada que ver con el enfoque, no tiene nada que ver con nada. Yo le digo, cuando centres un objeto, coge el filtro de luminancia, haces 15 segundos, binning 1, con una ganancia, tolerancia 2 arcos de segundo, ¿lo veis? Que son los parámetros que os he dicho, que yo le he dicho que puede, dentro de los que quiero que esté ese objeto, tolerancia de 1 grado, número de intentos 10, va a estar moviéndose, intentando 10 veces antes de darme un fallo, ¿vale? Y intervalo entre intentos, ¿de acuerdo? Y básicamente eso, y aquí tengo el placeholder, ¿de acuerdo? Donde tengo la clave API y la URL. Todo esto lo veremos más en detalle cuando entremos, porque si no el vídeo sería muy largo, cuando hablemos del asistente de encuadres, que es precisamente este, ¿de acuerdo? Pues yo creo que con esta información hasta aquí este vídeo puede valer ya. Pues hasta aquí este primer vídeo de Nina, ¿vale? Un vídeo en el que hemos visto desde las bases de cómo, que os he dejado el enlace en la descripción, de cómo configurar nuestro mini PC para controlarlo de forma remota con Nina, hasta cómo instalar Nina y sobre todo el primer paso fundamental es la interfaz de Nina. Conocer esa interfaz que es con la que vamos a tener que trabajar en nuestras sesiones de astrofotografía. Qué es cada pestaña, qué hay en cada sitio y todo esto que hemos visto a lo largo de este vídeo, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo conectar nuestro equipo para que todo vaya de una forma fluida. Cómo se va conectando la montura, cómo conectamos la cámara, conexiones para que todo vaya perfectamente, ¿de acuerdo? Así que no te olvides de suscribirte al canal, ¿vale? Y si quieres ver más vídeos te dejo un enlace por aquí, ¿vale? Pero sobre todo suscríbete, un like y la campanita para no perderte los siguientes vídeos que van a ir saliendo sobre este tema y otros. Hasta luego.